Saludos, ¿qué tal? Desde la ciudad de Miami, le saluda Aurelvis Cabrera y este espacio político Frente a Frente. Cuba tiene más de 1.000 presos políticos en pleno 2026. La represión ocurre a diario, no se castiga el crimen, se castiga pensar diferente. Su sistema está diseñado para controlar, silenciar y desgastar a la sociedad civil dentro de la isla. En la primera parte del programa hablaremos de Cuba, de la represión de los presos políticos y del futuro de los cubanos dentro del sistema totalitario de La Habana. En el segundo momento del programa vamos a traer a la mesa también un tema caliente, un tema que por estos días está empoderado precisamente en las principales cadenas de televisión a nivel internacional. El conflicto de Irán que se extiende a Medio Oriente y puede repercutir, de hecho, lo está haciendo en la economía global. Mantén la sintonía que comenzamos frente a frente donde las verdades no se maquillan. Efectivamente, estábamos viendo una especie de comercial de la organización Cubalex. Es una organización no gubernamental radicada precisamente aquí en el exilio en Estados Unidos y sus abogados que brindan una asesoría legal principalmente a las personas dentro de Cuba que son perseguidas y que se convierten en ese número de presos políticos dentro de la isla. Su asesoría, su acompañamiento para enfrentar un sistema totalitario que realmente controla el poder judicial. Bueno, controla todos los poderes, pero principalmente controla el poder judicial y convierte a los cubanos no solo en presos comunes, sino también en presos políticos. Para ello, bueno, voy a recibir en esta primera parte a Alain Espinosa, abogado de Cubalex, radicado en Argentina. Bienvenido por primera vez aquí al espacio, Alain. Un gusto. Hola, Bresby, ¿cómo estás? Bueno, un gusto participar por primera vez en este espacio contigo. Claro que sí, pero también tenemos protagonistas de la represión dentro de la isla. Un expreso político de las manifestaciones antigubernamentales, las más grandes después de 1994 y el maleconazo en toda Cuba. Se conoce a nivel internacional como las manifestaciones del 11J. Él es miembro del partido político Pedro Luis Boitel de la ciudad de Cárdenas, el lugar donde me dio la libertad mental a mí personalmente. Samuel Pupo Martínez, radicado en Costa Rica. Bienvenido, patriota, colega. Hola, saludos. No, es Saludos a un, todos. sí, es un placer poderlo recibir a ambos. Vamos a iniciar el debate y vamos a hacerlo precisamente con Alain, porque la represión en Cuba está descontrolada, según la organización suya, Cubalex, 1.279 hechos represivos en solo 6 meses, y es un periodo que están llevando ustedes de julio a diciembre de 2025, pero a inicios de año hubo represión también, con protestas antigubernamentales en la ciudad de Morón, ahí en el centro de la isla. Quiero saber la contabilidad que llevan ustedes con estos últimos casos, después del 11 de julio, pero también con lo que ha estado pasando dentro de la isla en las últimas jornadas de protestas. Mira, desafortunadamente lo que ocurre en la isla con las últimas jornadas de protesta es lo que ha ocurrido siempre respecto a la libertad de expresión y a la protesta pacífica en Cuba. Mucha violencia gubernamental, mucha intención de restringir libertad de expresión, derecho a asociación y demás, y sobre todo negación de todo lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, el debido proceso y demás. Para que la audiencia tenga un punto de comparación, solamente en el mes de marzo, nuestros subregistros arrojaron un total de 85 detenidos por protestas dentro de Cuba. De ellos, 48 permanece todavía, privados de libertad, mientras 37 ya fueron escarcelados, y digo escarcelados porque no necesariamente son liberados. Son personas que en su mayoría están aguardando un proceso penal en condición de excarcelación. Esto que trae como consecuencia
no solamente la posibilidad de que en un futuro cercano puedan ser sancionados con una medida privativa de libertad, sino que de igual manera están sometidos a los múltiples mecanismos de control que establece el gobierno cubano para con estas personas. Cuando hablo de mecanismo de control, hablo de control prácticamente total, de no puedes publicar, no puedes hablar, no puedes decir, no te puedes reunir con y demás. Y es importante poner estos números porque esto es lo que nos va a dar una dimensión de la represión tan grande que hay en Cuba, porque estos son únicamente subregistros de Cubalex. Cuando hablo de subregistro, quiere decir que en modo alguno es el número total de detenidos que puede existir en estos momentos, sino que son únicamente los que desde Cubalex hemos podido comprobar que han sido detenidos en el mes de marzo, ni siquiera en la totalidad de los meses que llevamos de año y ni siquiera relativo a todas las protestas que se han dado dentro de los últimos meses en Cuba. A mí me llama mucho la atención, Alain, y es algo que quiero poner en contexto, ¿no?, con la audiencia, porque nosotros este programa lo transmitimos en un canal nacional de República Dominicana y también para la diáspora dominicana en Nueva York. Y es que, por ejemplo, la seguridad del Estado, que es la policía política del régimen en este caso, ellos violan todos los derechos constitucionales de los ciudadanos dentro de Cuba. ¿Y por qué digo esto? Porque las detenciones casi siempre son arbitrarias. La seguridad del Estado envía en muchas ocasiones una serie de citaciones por escrito, pero no fundamentan la realidad de la causa del por qué te están citando a un interrogatorio o quizás a un juicio para acusarte de lo que les dé la gana a ellos, literalmente, hablando popularmente como hablamos los cubanos. Y yo quiero saber el papel que tiene Cubalex para tratar de explicarle a estas personas que son hostigados por pensamientos políticos y que se convierten en un número de presos políticos. ¿Qué hacen ustedes o con los familiares, porque ellos deben estar presos cuando están en prisión, por ejemplo? ¿Cuál es el asesoramiento de Cubalex como tal? Mira, yo creo que has tocado un punto muy importante. Lo primero es que todas estas detenciones no solamente son arbitrarias, sino en su mayoría son ilegales y parten de un fondo que es una violación de un derecho no solamente constitucional, sino un derecho humano, que es no se puede discriminar por motivo de la opinión política. Todas estas detenciones se corresponden a discriminaciones por motivo de la opinión política. En ese sentido, el trabajo que hace Cubalex es un trabajo de asesoramiento, acompañamiento y en muchos casos de representación de todas estas víctimas. Cuando hablamos de víctimas, estamos hablando de las personas que resultan detenidas directamente, pero también de sus familiares, que en muchos casos terminan siendo no solamente víctimas indirectas, sino víctimas directas. Y cuando hablo de acompañamiento y asesoramiento de estas personas, nos referimos sobre todo a la redacción de todos aquellos escritos y recursos que la legislación cubana permite presentar a título personal y además de esto a la presentación de recursos, sobre todo a nivel internacional, dígase medidas cautelares en el sistema interamericano, pero también la presentación de sus casos en el sistema universal o de la ONU, que es como lo conoce la mayoría de las personas. En estos casos, nosotros lo primero que hacemos es obtener el consentimiento de los familiares, explicándoles realmente qué es lo que vamos a hacer, sobre qué versa este recurso que nosotros vamos a presentar, cómo puede ayudar a su familiar, cómo lo puede dar visibilidad para que de esta manera las autoridades cubanas tengan que verse de alguna manera restringida a continuar con este tipo de tratamiento tan opaz que le dan a la persona y que constituye no solamente una opacidad, sino también una forma de tortura, en el mejor de los casos, únicamente mental. Y digo en el mejor de los casos porque hemos tenido ya varios casos o muchos casos recogidos donde hemos logrado identificar diferentes métodos de tortura físico en este caso. Entonces, por el momento, ese es el tronco central, digamos, del trabajo que Cubalex realiza directamente con las víctimas.
Pero cabe destacar que nuestro trabajo no se reduce únicamente a las víctimas, sino que ya nosotros desde hace algún tiempo hemos comenzado a trabajar también con toda la sociedad civil cubana de manera general. ¿Y esto cómo lo hacemos? A través de talleres, de cursos básicos de derechos humanos, donde lo que buscamos con ello es empoderar a nuestra sociedad, es que las personas conozcan no solamente cuáles son sus derechos, sino cuáles son sus alcances, que puedan identificar cuando existe una violación de un derecho por parte de las autoridades y de qué manera ellos pueden comenzar una defensa efectiva en ese sentido. Hablando de víctimas y de sociedad civil en general, te propongo ver un trabajo de, bueno, te voy a mencionar un nombre, Moisés Legrá Díaz. Es un cubano preso político acusado de propaganda contra el orden constitucional de la isla por parte del régimen. Te propongo un trabajo, vamos a ver un trabajo que estuvo realizando precisamente Martín Noticias, donde entrevista a la mamá de Moisés Legrá Díaz, y los pongo en contexto porque tengo aquí también en la sala Zoom a una víctima directa de la represión después de las protestas antigubernamentales. Veamos y después regresamos. Mi hijo no es ningún delincuente, mi hijo no ha robado, mi hijo no ha hecho terrorismo, solamente está preso por no tener los mismos ideales políticos que ellos. Elizabeth Díaz, madre de Moisés Legrá Díaz, detenido por pintar un cartel contra el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en un muro cerca del Tribunal de Arroyo Naranjo en La Habana, responsabiliza a las autoridades en la isla de lo que le ocurra a su hijo, quien cumple ya 47 días de arresto, acusado de propaganda contra el orden constitucional en Cuba. Yo responsabilizo al Estado cubano por su integridad física, psicológica y emocional. Mi hijo está extremadamente flaco. Él está enfermo. Y la madre de Legrá Díaz también dijo que su hijo, detenido desde el pasado 13 de febrero, cuando la seguridad del Estado lo citó por su cartel contra Díaz-Canel que había hecho el día 5 de ese mes, ahora está en el Combinado del Este de La Habana bajo pésimas condiciones. Lo estuvieron hasta el día 11 en Villamarista y ahora se encuentra en el Combinado del Este, en el tercer edificio, primer piso, celda 16, con 11 presos más, en un estado de hacinamiento. Rolando Nápoles, Martín Noticias. A mí en lo particular me encanta ver la actitud de las madres cubanas que tienen hijos presos políticos, y no todas lamentablemente, porque si de verdad los que están dentro de Cuba supieran, y en este caso los familiares de esos presos políticos, el poder tan grande que tiene una denuncia pública a través de la prensa, a través de organizaciones de derechos humanos, a través del propio Cubalex, creo que la historia cambiaría para esos más de 1,000 presos políticos que hay hoy mismo dentro de la isla. Y me llamó la atención y lo estuve anotando aquí en mi cuaderno de trabajo en este programa, que ella mencionó la palabra deterioro. Señores, vamos a recibir a Samuel Pupo Martínez, preso político del 11 de julio, y yo quiero que lo vean bien. Es una persona que acaba literalmente menos de un año salir de la prisión, tuvo que salir después de las protestas del 11 de julio de su prisión, pero hizo un exilio forzado a Costa Rica, porque cuando tú te conviertes en una voz disidente dentro de la isla, y de verdad que tu familia, Samuel, tengo que reconocerlo públicamente, se comportó muy bien reclamándote en todo momento. Tú no tenías acceso a la información, estuviste preso unos años después del 11 de julio del año 2021, pero tu esposa, y de verdad merece mi reconocimiento, mis aplausos, fue una verdadera mambisa reclamando tu libertad. Vimos pasajes bastante tristes con tu hijo. Tu hijo fue hostigado, no sé si tú lo sabes, en la secundaria o en el pre donde estudiaba en la ciudad de Cárdenas, y ese hostigamiento fue parte de la seguridad del Estado. Estamos más que convencidos que fue la seguridad del Estado quien tuvo ese protagonismo. Quiero que en estos minutos que tienes voz aquí en este espacio, le cuente a la audiencia de que cómo realmente vive un preso político, una prisión política dentro de la isla. Te escuchamos. Hola, saludos para todos. Sí, realmente la prisión política es muy dura en Cuba.
no tenemos ningún tipo de derecho. Hablan siempre de los derechos humanos, de la regla Mandela, y no respetan nada. El gobierno cubano y los carcelarios, nadie, ni los dueños de la prisión, porque son dueños de la prisión, no respetan ningún derecho, nos maltratan. Bueno, ahora en estos momentos no estoy, pero bueno, en aquel momento me maltrataban, nos daban golpes por gusto, no nos respetaban, por ejemplo, que tuviéramos necesidad de ir al hospital o a ver a algún médico, a ellos no les importaba nada de eso, a ver un dentista tampoco, a ver nada, no. Y como éramos presos políticos, ellos no querían decir que éramos presos políticos, pero sí nos trataban diferente y trataban de hacernos la vida un poco más dura. Por ejemplo, No Samuel, solo nosotros que estábamos cuál fue la causa que los tribunales cubanos te juzgaron después del 11 de julio? Porque acabas de decir, no nos reconocen como presos políticos, es algo que sabemos. ¿Te acusaron de qué? Bueno, a mí cuando el 11 de julio me acusaron de desacato y desorden público. Y ahora, después que salí de prisión, cuando salí, siguieron hostigándome, me hicieron una carta de advertencia por desobediencia porque ellos me citaban y yo no iba a las citaciones. Luego, después de eso, me hicieron una carta de advertencia también porque, según ellos, yo estaba haciendo propaganda contra el orden constitucional, porque yo no quería que la Constitución dijera que la revolución era irrevocable, carácter irrevocable, pero tampoco quería que en la Constitución hablara de que Fidel era el líder, o sea, por siempre, y el Partido Comunista de Cuba que iba a ser por siempre. Había muchas cláusulas o sea, en la Constitución cubana existen muchas cláusulas que no sirven, que no representan a los cubanos, que solo representan al poder, a los Castro y a Díaz-Canel. No representan al pueblo como tal. Claro. ¿Cuántos años estuviste en prisión? Estuve 3 años preso y luego de salir, entonces ya no podía vivir en Cuba. Me hicieron 3 cartas de advertencia y la última vez, el día 11 de julio del 2024, que ya estaba fuera de la prisión, porque ayer cumplí un año precisamente, salí el 1 de abril del 2024, salí de prisión, y el 11 de julio del 2024 me llevaron a la seguridad del Estado y me dejaron trancado el día completo. Y me enseñaron un expediente que tenían ellos listo ya para mandarlo ya a Fiscalía para volverme a procesar, y esta vez pidiéndome 20 a 30 años de prisión. Me lo dijeron casi claro, o te vas o te metemos preso de nuevo, porque ellos no querían que yo siguiera mi activismo dentro del país. Entonces, Alain, el de Cubalet, muchas veces que me asesoró, cuando nosotros nos citaban, enseguida lo llamábamos a él y mi esposa hablaba con él o yo hablaba con él y él nos decía lo que teníamos que hacer, que la citación eran ilegales, que cómo proceder, ¿me entiendes? Estamos muy alegres con el trabajo de Cubalet, con todo lo que hizo por nosotros. Claro. Alain, quiero regresar contigo porque hubo un tema bastante importante e interesante, ¿no? Para mí y resaltarlo aquí en el espacio, cuando él dice que las citaciones de la seguridad del Estado, un buen día llegaron a su casa, se lo llevaron para el cuartel general, que me imagino que sea en la barriada de Versalles, ahí en operaciones, donde me tuvieron preso a mí también después de las protestas del 11 de julio. Ahí estaba el coronel Borges, Cuesta, otro represor más y muchos más de los que operan precisamente ahí. ¿Qué tan, cómo puede Alain enfrentar precisamente un disidente este tipo de citaciones que llegan a cualquier hora, te tocan la puerta y te amenazan con prisión si no vas a esa citación, pero al final te llevan, te tienen preso 24 o 72 horas? Y nada ampara eso en la ley. ¿Cómo uno puede enfrentar eso dentro de Cuba siendo un opositor? Yo siempre he tenido esa duda. Mira, realmente en ese caso lo primero que uno tiene que hacer es primero reconocer realmente cuando una citación cumple con todos los parámetros que están establecidos en la ley, que por lo general ninguna lo cumple porque básicamente su efecto no es un efecto legal o no es una persecución penal correcta, sino que realmente es una cuestión que lo que busca es restringir, amenazar o violentar derechos. En esos casos, realmente nosotros lo primero que hacemos
cuando asesoramos a las personas es pedirles que declaren la nulidad de esa citación ante la persona que está llevando la citación, ya sea porque lo está haciendo de manera verbal o ya sea porque si lo hace a través de una cédula, esta no cumpla con los requisitos legales establecidos. Pero es importante también decir que como ellos hacen la legislación y además de eso la hacen siempre basada en una mala fe, incluyeron un artículo dentro de la ley del proceso penal en el cual establecen que una vez que la persona toma conocimiento de la citación, está obligado a comparecer. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que nosotros siempre recomendamos? No quedarnos únicamente en la nulidad de la citación, sino además de esto ponerlo en conocimiento de otra autoridad, siempre de la manera más formal posible. ¿Cómo podemos hacer esto? Mediante un escrito, o bien sea ante la fiscalía o realizando una denuncia directa propiamente dicha por el delito de abuso de autoridad ante un tribunal. ¿Y por qué ante un tribunal? Porque la legislación cubana, como ya había dicho, está llena de trampas. Entonces, cuando tú lo haces ante una fiscalía, como es la fiscalía el órgano encargado de tramitarlo, muchas veces ellos resuelven esto sin, lógicamente, establecer una investigación penal correspondiente. Cuando lo haces ante la policía ni da acuse de recibo, ni lo transmite a la fiscalía y eso queda en la nada. ¿Qué es lo que nos da la posibilidad a nosotros cuando lo presentamos ante un tribunal? Que el tribunal, como no es el órgano encargado de realizar esa investigación, por ley está obligado a recibirla, dar acuse de recibo y trasladarlo a la fiscalía, que es el órgano competente. Ese acuse de recibo que constituye que ellos firmen el escrito para acreditar la recepción del mismo, nos da a nosotros la prueba fehaciente de que ese hecho se puso en conocimiento de las autoridades a través de una denuncia formal y penal. ¿Cuál es el objetivo que tiene esto? Que a medida que nosotros vayamos acumulando material probatorio, cuando nosotros podamos poner este caso en conocimiento de autoridades internacionales, vamos a tener la carga probatoria suficiente para demostrar que el Estado tomó conocimiento de este hecho, de este grupo de violaciones y no cumplió con sus obligaciones propiamente dichas y establecidas en el derecho internacional. Por tanto, no van a poder de ninguna manera sustraerse de sus incumplimientos. Claro que sí. Además, hay algo que ha afectado mucho al pueblo cubano y es la poca cultura jurídica, porque cuando tú te enfrentas precisamente a este sistema, que no tienes ningún tipo de cultura jurídica y que le tienes terror por demás a la represión y a la citación de la seguridad del Estado, todo cubano que pase por eso sabe lo difícil que es enfrentar eso. Ellos se aprovechan precisamente de tu desconocimiento y violan leyes fundamentales. Y me viene a la mente, y por eso te toco este tema, ¿no?, de la poca cultura jurídica. Cómo después del 11 de julio los cubanos empezaron a descubrir que existía un habeas corpus que ellos negaban, y es lo interesante porque en muchos de los prisioneros del 11DJ, cuando el propio Cubalex, porque fue mi caso personal, la persona que, o sea, mi pareja llevó el habeas corpus a fiscalía, le dijeron, no sabemos qué es esto. Y sin embargo, tuve que decir, no, esto está firmado por Cubalex, una organización de derechos humanos, una organización radicada fuera de los Estados Unidos, y al momento recibieron el habeas corpus. Mira, yo creo que es un tema importante ese que has tocado, el desconocimiento legal, que además yo creo que es parte del entramado represivo que ha establecido este gobierno desde 1959 hasta la fecha. No solamente el procedimiento especial de habeas corpus, que incluso ya nosotros hemos logrado pronunciamientos importantes de múltiples órganos, tanto del sistema interamericano de la CIH como de la ONU, mostrando su preocupación, incluso por las estadísticas que ellos mismos han dado de los porcentajes de habeas corpus denegados. Entonces, es importante que la población cubana entienda que la única manera que nosotros tenemos de defendernos y de impulsar un Estado de Derecho en Cuba es precisamente agotando los pocos recursos legales que ellos nos den. Mira, en ese sentido, aprovechando que está Pupo acá, yo creo que es un caso importantísimo para ilustrar
cómo agotar cada uno de esos recursos es importante en la defensa de la persona que está detenida. Yo siempre me quité el sombrero ante Yuni Santana, la esposa de Pupo, por la manera en que ella lo defendió con uñas y dientes y por cómo se dejó asesorar en todo momento, no solamente para defender a Samuel, sino también para defender a Hughes, su hijo, cuando tuvo todos los problemas que tuvo en las escuelas, cuando intentaron desaprobarlo, cuando intentaron discriminarlo en todas las cosas. Cada vez que yo le dije a Yuni, ve y presenta este documento y tienes que presentarlo de esta manera ante un órgano, Yuni fue y lo presentó. Y Samuel continuó privado de libertad porque no podemos negar la realidad. Es una represión brutal, es una dictadura brutal, pero en muchos casos pudimos conseguir que negaciones de derechos básicos, como fue, por ejemplo, una asistencia médica especializada, le fuera otorgado a Samuel. Que Samuel lo puede decir, él va a tener mucho más elementos. Samuel es una persona que tiene un padecimiento, que es un padecimiento de por vida, que es una esclerosis múltiple, que necesitaba condiciones incluso de temperatura del agua para bañarse, de determinadas condiciones que le eran negadas. Y a partir de cada uno de esos recursos que fuimos agotando, por lo menos ya le daban la posibilidad de bañarse con agua caliente o de tener algún otro tipo de cuestión. Lamentablemente el tiempo en televisión y en radio pasa demasiado rápido, pero tengo un minuto para Samuel, de verdad. Samuel, yo creo que con todo lo que ha explicado Alain de lo que te ocurrió a ti, y precisamente me llamó la atención cuando habló de que tu esposa siempre se presentó a órganos oficiales, órganos jurídicos reconocidos por el sistema cubano y llevó quizás habeas corpus, llevó documentación fundamentada y estudios de las leyes como lo que hace, ¿no? El acompañamiento de Cubalés con las víctimas, con los familiares de las víctimas. Samuel, valió la pena, tengo un minuto para ti, valió la pena todo lo que te ocurrió, valió la pena haber salido ese 11 de julio, alguna reflexión final en un minuto para los cubanos que están dentro de la isla y que estamos viviendo un proceso que ojalá sea ya el final de esa dictadura. Bueno, yo creo que sí valió la pena. Valió la pena salir porque fue un despertar del pueblo y porque muchas personas que hoy están saliendo y están siguiendo nuestro ejemplo se dieron cuenta de que sí, unidos podíamos lograr muchas cosas más. Lo que pasa es que ellos han tratado de manipular al pueblo y la seguridad del Estado está metida en todos los lados y la gente tiene mucho miedo porque ellos hicieron lo que hicieron. Cuando nosotros salimos nos metieron presos y todavía queda mucha gente preso, nos dieron golpes, hicieron de todo. Y hay mucha gente, han sembrado un terrorismo de Estado muy grande en nuestro país. Pero sí valió la pena haber estado preso. Allí también conocí a personas especiales, a personas que estuvieron conmigo en las buenas, en las malas, que hoy están aún presos, muchos, otros están en la calle. Conocí familiares de esas personas muy buenas que luchan por y quieren también lo mismo que yo, que Cuba cambie, que tengamos libertad. Yo tuve la oportunidad, Samuel. Qué bueno que estés en esa postura. Yo tuve la oportunidad en una ocasión aquí en Miami de conversar con un expreso político del año 1962 y me dijo que la prisión política es la universidad de los opositores. Por cierto, antes de despedirte, te quiero decir algo. Ese 11 de julio, cuando tú estuviste encima de un carro virado frente al partido y al gobierno de Cárdenas y gritaste "Viva Cuba Libre", yo era un reportero de Cubanet que estaba mirando y apreciando esa imagen que para mí quedó en la historia de la ciudad de las primicias. Un gusto haberte tenido en el programa. Salud, suerte y bendiciones en tu nueva vida en ese exilio forzado en Costa Rica. También el saludo para Alain, que me acompañó, de abogado de Cubanet. Lamentablemente el tiempo en televisión es demasiado rápido y tenemos que hacer una pausa comercial e ir a los comerciales. Recuerde, después de la pausa voy a analizar el tema de Irán, conflicto que se extiende en Medio Oriente y que tiene repercusiones globales en cuanto a la parte económica. Mantén la sintonía que regresamos enseguida.